En efecto, el 95% de los proyectos basados en inteligencia artificial fracasan. Y esto no es un dato que me esté inventando yo arbitrariamente, sino que lo dice el mismísimo MIT. Y esto ocurre por una serie de cuestiones, entre ellas las expectativas desmedidas que tenemos acerca de esta tecnología. Y es algo que nos ha sucedido a todos y es por eso que hago este vídeo, que realmente es totalmente improvisado, en el cual voy a daros los detalles de cómo sobrevivir a todo este cambio de paradigma y no caer en ese 95% de agencias que van a hacer que los proyectos fracasen y no van a generar ni un solo ingreso. Estad muy atentos porque es fundamental que entendáis esto con vuestra agencia de inteligencia artificial. Tenemos que entender fundamentalmente que cuando estamos ofreciendo servicios como agencia de automatización con IA, podemos ofreceros servicios basados en inteligencia artificial generativa o simplemente servicios de automatización. Y son estos los primeros, ¿vale? Servicios de automatización, vamos a llamarlos, los cuales tienen el mayor beneficio y un retorno de la inversión mucho más claro por parte de nuestros clientes. Servicios de automatización y después tendríamos los servicios de automatización con IA. ¿Por qué ocurre que los servicios de automatización simple tienen un mayor retorno de la inversión y son los preferentes a la hora de ofrecer estas soluciones tanto por parte de mi agencia como por parte de todas aquellas agencias exitosas en este momento? Pues básicamente ocurre porque tenemos determinismo. Es decir, que en el momento que nosotros ofrecemos una automatización que no es inteligente, estamos garantizando que siempre se va a suceder de la misma forma el proceso el cual estamos buscando optimizar. Haciendo una analogía en el mundo real, si yo pulso una bombilla, ¿vale? Bueno, una bombilla, pulso un interruptor, siempre la bombilla se encenderá de la misma forma. Y este resultado es predecible, es algo controlable y es lo que le estamos aportando a nuestro cliente con la automatización de la captación de leads, con la automatización de la gestión de sus portales, con la automatización de todo este tipo de procesos burocráticos que se pueden dar de forma reproducible y que podemos entender en un entorno controlado. En el momento que metemos inteligencia artificial en la ecuación de la automatización, lo que hacemos es sumar grados de libertad. A mí me gusta entenderlo como que tenemos un recinto visto desde arriba donde hay un caballo o un animal y cuanto más espacio tenga este animal para moverse, más libertad va a tener, por lo tanto, mejores cosas va a hacer, pero sin embargo, también es más probable que cometa errores como comerse las manzanas de los árboles, romper el vallado de nuestra casa y hacer todo ese tipo de cosas que no son deseables por parte de una automatización que tiene que funcionar de forma consistente y contundente en el largo plazo sin exceso de errores. ¿Por qué os digo esto? Porque en el mundo real un 2% de error, un 5% de error, un 1% de error incluso se traduce en pérdidas de miles de millones de euros. Esto comprendiéndolo en la sumatoria de todos esos errores, lógicamente. Pero en empresas medianas donde enviando una factura errónea puedan perder $100.000, donde enviando un contrato que no es correcto puedan perder a un cliente por falta de profesionalidad, donde un servicio técnico por un chatbot mal optimizado puede hacer que la satisfacción del cliente decrezca, esto se traduce en pérdidas económicas gigantes. Es decir, que ese 1% de error que parece totalmente irrelevante, en definitiva, se traduce en grandes cantidades económicas en pérdidas. Y esto es fundamental que lo entendamos, porque si no entendemos esto, no podemos crear absolutamente nada con nuestra agencia. Puedo hablar de esto con mucha seguridad y puedo entenderlo con la firmeza que requiere porque, como sabéis, me he dedicado muchísimos años a la automatización industrial. Esto para mí no es nada nuevo. Esto para mí es una extensión de lo que ya vengo haciendo desde los 16 años, prácticamente 10 años de mi vida desde dentro, viviéndolo. Y en los procesos industriales, como por ejemplo una línea de producción donde hay, en el sector alimentario, vamos a suponer, fileteados de cierto tipo de animal, como pueden ser cerdos, si tenemos un rayos X, como era el caso de la empresa donde trabajaba, si en caso de que este rayos X detecte algún tipo de partícula dentro de ese filete, que ya os adelanto que la mayoría de filetes que coméis o la mayoría de cárnicas pasan por este tipo de máquinas, si la detecta pero sin embargo no la expulsa porque tiene un 1% de error, puede hacer que una persona muera atragantada por un hueso, muera atragantada por un tornillo que se le ha caído al personal de mantenimiento o pueda generar una serie de prejuicios enormes. Entonces, creedme que yo he sufrido que el personal de calidad, que suele ser extremadamente
meticuloso y exigente, tanto en la industria farmacéutica como en la industria alimentaria, me pase esos procedimientos de verificación por mis máquinas y saber lo exigente que es esto. Entonces, sé muy bien los problemas que generan sistemas no precisos y sé muy bien los problemas que generan sistemas no deterministas ahí afuera. Entonces, lo que quiero deciros es que no es necesario que evitemos las automatizaciones inteligentes, sino que adoptemos este tipo de automatizaciones en escenarios donde sean estrictamente necesarios y que la utilidad esté respaldada por el resultado esperado. Porque no tiene sentido que utilicemos un agente como el típico que veis con N8N, donde tenemos conectado un nodo para agendar citas, cuando no es necesario que conectemos a un agente a este tipo de utilidades, porque esto de aquí lo podemos hacer con lógica secuencial, ¿vale? No tenemos por qué darle a este agente la libertad de que se equivoque a la hora de agendar. Podemos crear una lógica determinista, como en programación, de cuando suceda A, cuando una persona pulse el botón, sucede B, y entonces si sucede B, sucede C. Esto en una línea de producción sería, por ejemplo, si una bandeja de las de pollo pesa un poco menos, porque hemos pasado por una cinta que pesa automáticamente, en la siguiente cinta transportadora expulso un pistón hacia afuera y extraigo de la línea de producción ese producto defectuoso. ¿Veis? Son lógicas secuenciales. Yo no voy a poner a una inteligencia artificial que tome decisiones críticas si no es necesario. ¿Cuándo es necesaria la inteligencia artificial y los LLMs en nuestras automatizaciones? Pues básicamente cuando tenemos que aplicar cognición, creatividad y generación de contenido nuevo sin que exista una base. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, responder correos electrónicos de forma automática, generación de contenido de blogs para posicionamiento SEO, generación de ideas, todo este tipo de cosas, ¿no? Que requieren de creatividad y de crear. Pero en ese caso, la inteligencia artificial va a proceder dentro del proceso, ese proceso de A, B. Ahora tenemos aquí un bloque que es IA. Y este bloque IA de aquí tiene la particularidad de que tanto como es inteligente se va a equivocar y entonces lo que hacemos es encapsularlo y hacer que exista una verificación externa por parte de un ser humano. ¿Qué quiere decir esto? Como en N8N llaman, un human in the loop, un ser humano que audite que ese correo se haya redactado de forma correcta y que simplemente pulse un botoncito diciendo OK, correcto. ¿Bien? ¿Por qué? Porque es un sistema crítico, es un correo que va a llegar a un cliente. Podemos dar una información errónea, podemos hacer que un sistema falle. Muy importante que entendamos esto, porque si no vais a salir ahí fuera y vais a ver que en el 99% de los casos vuestras soluciones no funcionan, porque las expectativas que tenéis de la tecnología están desacopladas de la realidad esperada. ¿Bien? Imaginaos que me creáis una automatización como la que enseñé ayer en este canal, donde subía contenido automático a YouTube con las miniaturas, títulos, etc. Y yo directamente confío en que ese sistema publique directamente el vídeo sin supervisión por parte de un ser humano, es decir, sin mi supervisión. Jamás te voy a comprar esta solución. Jamás. No confío en la tecnología ni loco en este momento. ¿Por qué? Porque la inteligencia se equivoca. Y eso no es malo. Simplemente hay que conocerlo y aplicar estrategias que delimiten ese error para mitigarlo y aprovechar la parte positiva. Puedo pasarme días, puedo pasarme horas hablando de todo esto, pero en definitiva lo que os vengo a decir es que siempre, siempre, siempre optéis por lógica determinista y lógica secuencial de programación cuando no sea necesaria la inteligencia artificial. Porque en el 99% de los casos, de nuevo, ¿vale? Esto es un número arbitrario, 99 es para hacer, digamos que, una expresión superlativa, ¿no? Exagerando, pero en un porcentaje muy alto, los agentes de inteligencia artificial simplemente se usan por pereza. Porque es mucho más fácil hacer un sistema de agendamiento con un agente de inteligencia artificial que le conectas una herramienta de Google Calendar y ya funciona. Pero es perezoso ese sistema. ¿Por qué? Porque no es escalable, porque en el momento que le conectes más herramientas vas a aumentar la ventana de contexto y va a hacer que se equivoque, porque mil cosas. ¿Bien? Porque vas a depender de modelos de lenguaje y vas a gastar muchos tokens, todo este tipo de cosas. Entonces, ahora está surgiendo una nueva posibilidad en todo esto. Y es el punto de este vídeo, además de esto. El punto de este vídeo no es solo arrojar luz a todo esto, que también es algo que sabéis que yo he apelado mucho a lo largo de todo mi trayecto y que
aquel que me siga desde un inicio sabrá que siempre he mirado de concienciar muchísimo acerca de los riesgos de la inteligencia artificial y eso me ha hecho llegar muy lejos en cuanto a posicionamiento, porque estoy seguro de que si hubiese vendido unas expectativas sobrevaloradas de esta tecnología me hubiese ido genial, pero hoy en día muy probablemente estaría muerta mi marca personal, ¿no? Porque el mercado al final se da cuenta de este tipo de cosas. El objetivo de esto es mostraros que todo está tendiendo hacia una nueva dirección. Y esa nueva dirección son frameworks como el que os voy a comentar ahora, que definen una nueva estrategia y una nueva forma de proceder para utilizar la inteligencia artificial y los agentes inteligentes con la intención de automatizar procesos y vender estos servicios con nuestra agencia de inteligencia artificial. Y estos frameworks básicamente consisten en utilizar estrategias como generar contenido de... ¿cómo diríamos esto? En vez de dejar que la gente realice esas tareas, como la gente que comentábamos anteriormente, donde le conectábamos una herramienta como era la de Google Calendar, lo que hacíamos ahora con este nuevo paradigma es generar el código determinista, es decir, un script que ejecute esa acción con un agente de inteligencia artificial. Y sé que esto suena algo extraño, pero vamos a intentar aterrizarlo. Antes lo que estábamos haciendo era entregarle a la inteligencia artificial directamente un arco con una flecha. ¿Vale? Y con este arco y esta flecha, que era la herramienta de Google Calendar o cualquiera que estemos utilizando en ese momento, le estábamos dando la libertad absoluta de disparar y acertar en el blanco, ¿vale? Es decir, que agende correctamente. Esto es lo que hace un agente de inteligencia artificial. Cuando nosotros a este agente de inteligencia artificial, en vez de darle esa herramienta y decirle que dispare, le decimos que automáticamente cree una máquina que tiene un rail totalmente recto, súper preciso, que siempre va a acertar en esa diana, lo que estamos haciendo es encapsular esta nueva maquinita, este nuevo sistema, y hacer que la inteligencia artificial cree sistemas que son secuenciales y deterministas. ¿Bien? ¿Y qué ventaja tiene esto? Que esto de aquí es código, es Python, es lo que sea que estéis utilizando. Esto de aquí es modelos como, por ejemplo, cualquiera de OpenAI, que consumen tokens, que consumen muchísima cantidad de cómputo y tal, que es muy caro y que aparte se equivoca. Entonces, con este nuevo paradigma, con estos nuevos frameworks a la hora de programar, con softwares como Antigravity, que ya hemos enseñado y que de nuevo voy a enseñar en mayor profundidad en vídeos del canal principal, lo que podemos hacer es establecer directivas de programación. Entonces, si yo le digo a mi agente que cuando cree esta máquina, primero tiene que hacer un plano de la máquina, después del plano tiene que contratar a unos trabajadores, que son los scripts, para crear ese plano de una determinada forma, o sea, crear esa máquina de una determinada forma basada en el plano, ¿vale? Supone que esto es el plano. Estos trabajadores crean basado en esas directrices y posteriormente, cuando se ejecute, va a ser siempre basado en esta máquina de aquí. Es decir, se va a ejecutar siempre de forma precisa y además auditándose y corrigiéndose el plano en función de los posibles defectos y errores. Espero que se haya entendido esto. Sé que es un poco abstracto, ¿vale? Esto, ya os digo, lo voy a explicar en el canal principal en una profundidad, digamos que no tanto en la profundidad, sino en el entendimiento del concepto, ¿vale? Para que se entienda con analogías mucho más bases. Pero en definitiva es eso, crear scripts, es decir, crear bloques de código pequeñitos que ejecuten acciones concretas con nuestros agentes de inteligencia artificial y no dejar que los agentes ejecuten esas acciones directamente. Esto lo logramos gracias a los frameworks que hemos comentado, que en definitiva son procedimientos de estandarización de ese código, que son estos procedimientos que hemos comentado aquí. Primero hacemos el plano, decimos cómo se tiene que ejecutar esa acción con un SOP. Después pasamos a establecer las directrices para crear esa máquina y posteriormente las ejecuciones, que sería la flecha disparando a la diana. Y en caso de que se equivoque, correcciones. ¿Cómo he hecho esto o cómo lo he aplicado para optimizar el procedimiento de subida de vídeos automáticamente a mi canal secundario de Daily Updates? Pues muy fácil. Cuando subo un vídeo, tengo diferentes
fases, como el vídeo que estoy grabando ahora mismo. Y la primera sería arrancar el software de grabación, que es Tela. Este software automáticamente sube la grabación a la nube en un portal y yo, una vez lo tenía en la nube en este portal, lo que hacía primeramente era descargarme la transcripción para los timestamps, es decir, los bloques de ese vídeo para que vosotros podáis navegar justo aquí abajo con los capítulos. Lo pasaba a una inteligencia artificial que tengo para esto, lo pasaba posteriormente a un Google Docs y también me descargaba lo que era el resumen del vídeo, es decir, estos dos bloques. Posteriormente, cuando tenía esto, lo que hacía era extraer las ideas clave de ese vídeo para generar tanto 3 títulos potenciales como una miniatura ganadora para aumentar el porcentaje de clics de ese vídeo en particular. Y por último, cuando tenía toda esta combinación, lo que hacía era exportar ese vídeo de Tela, combinar esto, subirlo a YouTube y ahí mi procedimiento terminaba, acababa. Una vez tengo esto, una vez tengo esta necesidad, tengo este plano, lo que hago con Antigravity es, primero, definir una directiva, ¿vale? De ejemplo. Después, una directiva de las diferentes partes del sistema, como pipeline, Tela, YouTube, orquestador del flujo desde una URL hasta la subida de YouTube, generación de metadata, generación de miniaturas, descargar el vídeo, subida a YouTube y se genera todo el flujo automáticamente. Y esto de nuevo lo hago directamente en lenguaje natural porque anteriormente ya le he definido esas directrices. Y así con todas las directivas. Una vez tienes estas directivas, tienes los planos, ya puedes pasar esto a código, ¿vale? Ya puedes ejecutar esos scripts deterministas, porque esto lo que hace es ejecutarse hacia abajo y siempre va a actuar de la misma forma, no se va a equivocar, no es un agente. Y esto da como resultado a que tengo una carpetita donde cuando yo le paso la URL del Tela, me genera 3 miniaturas con Nano Banana automáticamente, me genera las descripciones de los vídeos y una vez arrastro el vídeo dentro de esta carpeta, se sube automáticamente a YouTube sin que yo tenga que intervenir en lo más mínimo. Así que este, para mí, es el nuevo sistema preferente a la hora de crear automatizaciones. Las automatizaciones son muy delicadas, las automatizaciones tienen muchos matices y los proyectos de inteligencia artificial fracasan por unas expectativas desmedidas basadas en una realidad, digamos que poco aterrizada, ¿no? Entonces, veréis que el mercado va madurando muchísimo. Veréis que el mercado va madurando, que los actores van desapareciendo y que aquellos que realmente están aportando soluciones fiables y contundentes en el largo plazo van a acabar prevaleciendo. Esto ha ocurrido en todos los mercados. Los mercados que tienen utilidad real, como puede ser el caso de la inteligencia artificial y la automatización, jamás se van a saturar, simplemente se van a profesionalizar y simplemente los actores que están vendiendo humo, como hemos comentado 1000 veces, pues van a tender a desaparecer y aquellos que están haciendo las cosas bien y que entienden el negocio van a ganar mucho, mucho dinero. Entonces el objetivo es que formemos parte de ese segundo bloque. El objetivo es que formemos parte de esos largoplacistas que ganan dinero de forma consistente, que tienen negocios que funcionan y que tienen la vida que desean sin la necesidad de generar grandes cantidades de dinero un día y al día siguiente no tener ni para comer. Como veis aquí, esto es Google Trends, una herramienta que me gusta mucho, mucho, mucho. Básicamente lo que hace es arrojarte el volumen de búsqueda de una determinada palabra, de un término de búsqueda, en una franja de tiempo determinada y en una ubicación determinada. Y si os fijáis, por ejemplo, N8N, desde el 2004 hasta hoy, ha tenido un pico muy significativo en julio de 2025, ahora está decreciendo, es decir, la popularidad de esta herramienta está cayendo significativamente. Si miramos automatización, veremos que incluso antes ya existía más intención con este término de búsqueda, o sea, imaginaos lo antiguo que es esto. Realmente la automatización es algo muy antiguo, o sea, muy antiguo. Cuando os digo muy antiguo es que nos podemos remontar, si nos ponemos algo relativistas, al Paleolítico. A ver, vamos a ver la definición. El uso de la tecnología para ejecutar tareas o procesos con mínima o ninguna intervención humana, utilizando software, robots o sistemas para realizar funciones repetitivas y mejorar la eficiencia. Ya está. Ya está. De hecho, si os fijáis, por ejemplo,
existen los robots en las fábricas. Yo he trabajado con este tipo de robots, que son estos robots colaborativos, estos brazos, que tienen un montón de ejes y que son súper interesantes. A mí me encantan, me encantaban muchísimo. Tienen un montón de sistemas como esto de aquí, que son neumáticos, o sea, es neumática, es aire a presión o aire al vacío para poder agarrar. Cuando haces vacío, puedes agarrar cajas, por ejemplo, extrayendo el aire y con la diferencia de presión, pues la agarras como si fuese una ventosa, ¿no? Es por eso que pueden sujetar cosas. Pues estos robots de aquí, que veis que parecen tan inteligentes a veces porque tienen pues, procesadores súper avanzados y tal, son extremadamente deterministas. O sea, tienen un código súper secuencial, que es en C, imaginaos. C sería, digamos, que una de las formas más primitivas de programar, una de las formas más cercanas al hardware del PC. O sea, es prácticamente programar en el procesador, no tal cual, pero ya me entendéis. Y esto no se equivoca, ¿vale? Y si se equivoca, tiene formas de arrojar y contener esos errores para que no provoquen tanto un accidente como un error de fabricación, como todo lo que pueda llegar a conllevar, ¿no? Pensad que estos robots, como por ejemplo es en la fábrica de SEAT, yo he trabajado muchos años para la automoción también, automatización para automoción, una línea de producción de estas, como por ejemplo esta de aquí, de carrocería, yo he estado justo en esta planta, son muchas plantas, parece prácticamente una ciudad, la SEAT, fliparíais si estáis allí, o sea, es una ciudad tal cual. Un error dentro de esta planta que suponga un minuto de parada técnica en esta línea de producción pueden ser tranquilamente 10.000 euros. De nuevo, no estoy exagerando. Imaginaos que se rompe un robot, imaginaos que cargáis una línea de código, porque se cargan líneas de código en producción, y cometéis un error, un minuto, 10.000 euros para tu empresa. Imaginaos, ¿vale? Imaginaos el nivel de obsesión que hay con que no fallen las cosas. De hecho, en estos robots que estáis viendo aquí, existen cosas como sistemas redundantes, es decir, existe un cuadro eléctrico, un procesador eléctrico, todo exactamente idéntico para que si falla uno, automáticamente sea coger un conector, conectarlo en el otro sitio y que ya funcione al instante. Y esto se hace, por lo que comentamos, porque si no lo haces así, como tienes un minuto, 10.000 euros, te sale a cuenta gastarte 1.000.000 de hacer sobredimensionamientos y compras de cosas que no vas a necesitar, pero que probablemente si falla algún día sí, simplemente para reducir ese porcentaje de error o esos tiempos de parada. Esto os lo enseño porque quiero que lo extrapoléis a el mundo de las automatizaciones con inteligencia artificial. Bueno, también Amazon, también estuve en la Amazon trabajando. Se suele creer que hay mucha tecnología en la Amazon, pero realmente suele ser bastante, digamos que determinista también las fábricas. Si no recuerdo mal, en la que estuve era la del Prat y básicamente lo que tienen son rodillos inteligentes que cada uno de ellos tiene como una mini especie de unidad computacional y esa unidad computacional lo que hace es llevar los paquetes hacia un sitio u otro en función del código de barras, la referencia, el tipo de entrega, si es Prime o no, y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero al final es, si es este código, envíalo allí. Si es este otro, haz esto. Si es tal, haz tal. No hay una inteligencia artificial decidiendo cosas aquí constantemente, ¿vale? Es mucho más tonto de lo que parece. Este tipo de cosas que veis aquí suelen ser conceptos, pruebas de concepto que no tienen tantísima cabida. Y muchos me diréis, pero si los humanos también se equivocan, pues sí, los humanos se equivocan, pero que los humanos se equivoquen está socialmente aceptado y actualmente no supone un prejuicio a nivel de mentalidad para los empresarios, ¿vale? Es un tema moral, un tema ético, un tema filosófico, esto nos podemos extender muchísimo, pero en definitiva, que se equivoque un humano es aceptable, que se equivoque una máquina y nos haga perder millones de euros por no haber creado un sistema de la forma que debíamos, no es aceptable. Ahí está el punto. Como decíamos, la automatización viene existiendo y viene trabajándose desde hace muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Vamos a ver agencias de IA. Fijaos, es un término también que adquirió mucha popularidad, pero que está decayendo, lógicamente. Bueno. Y es en todo el mundo esto. Y eso, es un tema que podría extender muchísimo. Este vídeo es algo especial. Tenía que hacerlo, tenía que hacer esta pequeña píldora, sí, me parece que puede aportar mucho valor.
Extenderé todo el tema del nuevo framework de programación, ya os digo, y espero que os haya gustado muchísimo. Recordad que con un like, con un comentario, lo que sea que le digáis al algoritmo que este contenido os ayuda, me ayudáis muchísimo nuevamente y nos vemos a la próxima. Un enorme abrazo y sobre todo responsabilidad y trabajo duro. Hasta la próxima.